Shalom amigos de Sjaim, bienvenidos a esta clase que hemos titulado Sobre esta roca. Mi nombre es More Yosef, José Otero es mi nombre, muchos me conocen como el More Yosef. Y soy el director de Sjaim y esta clase la he preparado para esas personas que quieren continuar aprendiendo las enseñanzas del Maestro Nazaret y entenderlas desde la perspectiva de su narración, es decir, el tiempo del segundo templo, las cosas, las ideas que se tenían, el pensamiento que se tenía en esa época, la audiencia a quien se está hablando y cómo se podía comprender lo que Yeshua está diciendo en su época. Eventualmente ocurre una transformación en muchas de sus ideas con el pasar del tiempo y nosotros queremos llevarlas a su pensamiento original para que así nosotros, que hemos decidido seguir las pisadas del Maestro Nazaret, podamos respetar la pureza del texto y su sentido. Así que esta es la intención de nuestras intervenciones aquí en nuestra página web. Le damos la bienvenida a nuestra página web porque este video se está viendo además de YouTube en nuestra página web Sjaim. Así que si usted lo encontró en sjaim.com o elcaminodelnazareno.com, bienvenido a nuestra página. Si nos está viendo por YouTube, gracias por seguirnos y le exhortamos que siempre nos tenga en sus oraciones para que el bendito nos dé fuerza y valor y espíritu de sabiduría y entendimiento para seguir compartiendo, enseñando y dando a conocer las enseñanzas del Maestro de Nazaret. Así que luego de esta breve introducción vamos a entonces introducirnos al texto sobre esta roca. Estas palabras de Yeshua se encuentran en el capítulo 16 de Mateo, versículo 13, y también están narradas en Marcos 8:27 al 30 y Lucas 9:18 al 21. El fundamento de la enseñanza de hoy va a concentrarse en el capítulo 16, versículo 13 al 20, donde hay más información que nos provee Mateo en comparación a Marcos y Lucas, ¿ok? Así que nuestra enseñanza se va a concentrar en eso, aunque vamos a ir a estos textos de Marcos y Lucas para poder ver la diferencia entre ambos y obviamente hay que entender la audiencia y el por qué se escribe de esa forma y a qué se está apelando. Ahora, vamos al texto, vamos a leer el capítulo 16, versículo 13 de Mateo, luego vamos a leer el de Marcos, el de Lucas y regresamos entonces al de Mateo para ir detalle por detalle de lo que se está narrando y a la misma vez entonces explicar qué quiso decir el maestro sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Que la palabra iglesia es una palabra en español que viene de una palabra griega que tiene su origen en la Septuaginta, que se encuentra en el libro de Éxodo, esa palabra, y significa congregación. Sobre esta roca edificaré mi congregación. Eso es lo que significa la palabra eclesía. Aunque no hay ningún problema con utilizar iglesia, pero obviamente si usted no entiende el origen de las palabras, pues obviamente el sentido se pierde. Así que vamos entonces al texto. Capítulo 16, versículo 13 dice: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Yeshua preguntaba a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hijos de los hombres que es el Hijo del Hombre? Vamos a ponerlo en pantalla, discúlpeme, para que usted pueda ver lo que estamos leyendo. Estamos utilizando el programa Logos. Este programa es un programa que se encuentra en logos.com. Usted lo puede adquirir, tiene un precio, obviamente, no es gratuito. Es muy bueno, te provee diversos recursos, comentarios y a la misma vez te provee diversas Biblias que usted puede adquirir. Y por ejemplo, yo tengo aquí la Biblia de las Américas, la Biblia textual, la Biblia de Jerusalén, tengo la Septuaginta, los rollos del Mar Muerto, una traducción nueva, la pseudoepigrafía de los dos tomos y otras Biblias adicionales que no las utilizo, por tanto no están puestas aquí, pero sí también están. Ok, así que ese es el programa que utilizamos por si usted está preguntando. Lo bueno de este programa es que, por ejemplo, en la Biblia de las Américas yo le doy una palabra aquí, por ejemplo, fariseo, y me aparece en la parte de abajo la palabra griega de fariseo, que es farisaioi. Ok, así que vamos entonces al texto, que es lo importante. Vamos a usar la textual que está a la mano derecha, está la versión textual y está la versión Las Américas. La versión textual dice: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Yeshua preguntaba a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, y otro uno de los profetas. Les dice a sus discípulos: Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y respondió Simón Kefa, Simón Pedro, dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Yeshua le responde Jesús y le dice a Simón Kefa: Bendecido eres Simón Bar-Yona, bienaventurado, bendecido es lo mismo en hebreo, Barjú. Bendecido eres Simón Bar-Yona, o Bar-Jonás, hijo de Jonás. Bar significa hijo, esto es arameo. Porque no te lo reveló
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces advirtió a los discípulos que a nadie dijeran que este es el Mesías. Y esa es la lectura que vamos a estar utilizando. Si prestaron atención, vamos a ver que Simón Kefa responde una pregunta. A consecuencia de esa respuesta, Yeshua le dice a Simón: tú eres bendecido, Simón Kefa, eres bienaventurado, porque lo que tú estás diciendo no viene de seres humanos, sino de mi Padre que está en los cielos. Pero no solamente eso, a consecuencia de eso, entonces inmediatamente le da una autoridad a Simón Kefa, que en la tradición católica se enseña que a partir de entonces Simón Kefa se convierte en el primer papa. Yeshua lo nombró a él el primer papa. Él es la roca de la iglesia, el papado. Sin embargo, eso no es el sentido de las palabras que Yeshua está enseñando, y mucho respeto a los católicos. Tengo amigos católicos, muy buenas personas que hacen bien y tienen su fe, y hay que respetar su fe. Pero en lo que respecta al texto no se está refiriendo a eso, es una interpretación posterior de mucho tiempo después para darle autoridad al papado, así que pues eso lo vamos a descartar en nuestra enseñanza. Ahora, ¿por qué Yeshua le dice lo que le dice a Simón Kefa, y por qué le da una autoridad a Simón Kefa que viene a representar los discípulos? ¿Ok? Así que viene una autoridad sobre Simón Kefa y viene una autoridad sobre los discípulos. ¿Ok? Porque es consecuente la relación uno con el otro. Vamos a leer entonces Marcos 8:27 para ver cómo lo expone Marcos, y luego Lucas, y luego regresamos a Mateo. Vamos a a Marcos capítulo 8 versículo 27, 8:27, y el texto dice de la siguiente forma: Yeshua salió con los discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntaba a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que soy yo? Ok, esto es interesante. La traducción de Marcos abunda un poco, nos habla, le cambia la frase hijo del hombre a soy yo. ¿Por qué lo expone así Marcos? Obviamente Marcos está relacionando el Bar Enash con Yeshua. Por consiguiente, Marcos está diciendo que Yeshua está preguntando, cuando Yeshua está preguntando quién es el hijo del hombre, se está refiriendo a él mismo. ¿Qué dicen los hombres que soy yo? Ante los ojos de la sociedad judía de ese entonces. Ellos respondieron: Juan el Bautista, otro Elías, y otro uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y vosotros quién dice que soy yo? Respondiendo Pedro le dice: tú eres el Mesías. Y les ordenó severamente que a nadie hablaran acerca de él. Ok, viene Lucas y nos viene a preguntar por qué no quiere que hablen de él. Obviamente eso tiene una razón por la respuesta, y Lucas va a abundar un poco más sobre eso, aunque Lucas nos da un poco de información aquí en el versículo 31. Vamos a Lucas 9, capítulo 18. Lucas 9, 18. Y vamos a mirar cómo lo escribe Lucas a nosotros. Mejor dicho, en esta versión. Dice: aconteció que estando orando a solas, los discípulos estaban con él y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Así que vemos otra vez que Lucas y Marcos concuerdan en que en la figura del Ben Adam o el Bar Enash en arameo, a la quien Yeshua se está refiriendo en Mateo, es a sí mismo. ¿Ok? Así que Yeshua tiene una alta mesianidad, una alta conciencia de su mesianidad. Yeshua sabe que él es el Mesías. Y eso es importante porque esa figura del Bar Enash tiene su origen en Daniel capítulo 7, donde se habla de uno que vendría con las nubes del cielo y sería dado una autoridad, un gobierno, todas las naciones le servirán, y él recibiría esta autoridad de Hakadosh Baruj Hu, quien está en el trono. ¿Ok? Y dice: y ellos respondiendo le dijeron: Juan el Bautista, otros Elías, y otros que resucitó algún profeta de los antiguos, regresó de la muerte, uno de los profetas antiguos. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Kefa y dijo: el ungido de Dios. Así que el Mesías significa el ungido de Dios. Muy bien. Continúa el texto diciendo, el versículo 21, pero él con mandamiento riguroso les ordenó no hablar de esto a nadie,
Y la explicación la vemos aquí, que tenía que ser rechazado, tenía que morir, y para que luego pudiese anunciarse el plan de Hashem a través de él. Ok, ya leímos estas tres versiones, estas tres lecturas, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas. Vemos que la figura del Bar Enash a la cual Mateo se está refiriendo se refiere a Yeshua, de acuerdo a lo que nos presentan Marcos y Lucas. Así que ahora podemos regresar a Mateo y podemos entonces leer Mateo, luego de haber presentado el fundamento de la narración, y vamos a entonces entrar a explicar los versículos para entonces poder entender qué quiso decir Yeshua sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a ver, dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Yeshua preguntaba a sus discípulos, diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Obviamente, ya leímos en Marcos y en Lucas que el Hijo del Hombre, que en arameo es Bar Enash, en hebreo es Ben Adam, se refiere a sí mismo. Esto nos está diciendo que Mateo nos está diciendo que nuestro santo Mesías tenía sobre sí mismo una conciencia muy elevada de su mesianidad. Yeshua sabía que él era el Mesías. Hay algunos, y les digo esto porque en mi colección de libros tengo libros de personas que comentan que Yeshua no sabía realmente que era el Mesías, y por eso es que hablaba de la venida del Bar Enash, de la venida del Mesías, y no se aludía a sí mismo como Mesías. Sin embargo, los evangelios nos presentan algo muy diferente cuando lo analizamos correctamente. Así que vemos que Lucas, Marcos dicen: ¿quién dice los hombres que soy yo? Ese soy yo se refiere a la figura del Hijo del Hombre, y esa figura del Hijo del Hombre tiene su origen en Daniel capítulo 7, donde se habla de uno que viene con las nubes del cielo, que es presentado ante el anciano de día. El anciano de día le da el dominio, autoridad sobre todos los pueblos, todo el mundo lo va a servir, y esa es la figura escatológica que ve Daniel en su visión, que se convierte en un fundamento primordial para la restauración de Israel y también del mundo, porque los profetas también hablaron de él. ¿Ok? Esto es muy importante porque entonces cuando vemos la figura del Hijo del Hombre se está refiriendo al Mesías per se, al Mesías que hablan los profetas. Y ese Mesías, de acuerdo a los evangelios, Yeshua dice que él es el Mesías, que él tiene una alta conciencia de su mesianidad. Simplemente él la preservó en silencio, no la difundió hasta tanto después de morir, cuando le dice a sus discípulos: vayan ahora y hablen de mí a las naciones, háblenle al pueblo de mí, porque el Mesías debía morir de acuerdo a la conciencia mesiánica de Yeshua, y de acuerdo a los profetas el Mesías tenía que morir para que entonces comenzara el proceso del Tikkun Haolam y la reparación del hombre, ¿ok? Que es el retorno al eterno. Ahora, leemos el versículo 14. Cuando Yeshua hace esa pregunta, los discípulos responden que las personas de afuera, no los discípulos, las personas de afuera, el pueblo dice que él es Juan el Bautista. Juan el Bautista regresó de entre los muertos. Y vemos, por ejemplo, creo que fue Herodes el que pensó eso. Otros piensan que es Elías, que Yeshua es Elías, porque obviamente la Torah habla, los profetas hablan de que vendría Elías a preparar el camino al Eterno. Otros dicen que Jeremías, es decir, que se refiere a uno de los profetas mayores, uno de los profetas importantes de Israel que han regresado para anunciar Teshuvah, que vuelvan a Hashem. Recuerden que Yeshua sigue la línea de Juan el Bautista. El Maruj HaShamayim está a la puerta, hagan Teshuvah, hagan arrepiéntanse. Ese es el evangelio del pueblo de Israel. El evangelio del pueblo de Israel es: el reino de los cielos está en las manos de ustedes. Hashem lo tiene a sus manos, solamente tienen que arrepentirse y regresar, porque eso habló Moisés en el Deuteronomio. Y dice uno de los Jeremías, uno de los profetas mayores, o uno de los profetas, es decir, uno de los profetas generales del pueblo. Pero Yeshua les responde a ellos: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Así que vemos una relación entre el Bar Enash y el Mashiach. Mejor dicho, entre Yeshua y el Bar Enash, entre la figura escatológica de Daniel y él. ¿Qué pregunta el pueblo? ¿Qué soy yo? Ellos dicen: pues tú eres Elías, tú eres Juan el Bautista, Jeremías, tú eres un profeta. ¿Y qué dicen ustedes que soy yo? Esa es la pregunta. ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Y Yeshua le responde, Simón Kefa le responde: tú eres el Mashiach, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Interesante, ¿no?
Simón Kefa le dice, allá afuera, dicen de ti, dicen los discípulos, que tú eres Juan el Bautista, que regresó entre los muertos, Elías, que apareció, porque así los profetas hablaron que vendría Elías, otros Jeremías y otros uno de los profetas. Y Yeshua le dice a los discípulos, ustedes que están cerca de mí, ¿qué ustedes dicen de mí? ¿Quién soy yo? Y ellos le dicen, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios, el Hijo del Altísimo. Y esto es importante porque se habla de esto en Samuel. En el libro de Samuel, Hashem habla con David a través de Natán y le dice que hará un pacto con David donde la monarquía sería de David, y que el hijo de David sería adoptado hijo de Dios y Hashem lo trataría como su hijo. Ahí es donde viene el concepto, se va desarrollando el concepto del Mashiach. ¿Ok? Y entonces Yeshua le responde a Simón Bar-Yona, bendecido eres, bienaventurado. Vamos a enseñar en pantalla porque no estoy mostrando la pantalla. Bienaventurado eres Simón Bar-Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino te lo reveló humano, sino mi Padre que está en los cielos. La respuesta de Yeshua es la siguiente, debe comprenderse de la siguiente forma. ¿Cuán bendecido eres, Simón, hijo de Jonás? Mi identidad no te la ha dado a conocer humano alguno. Mi identidad te la dio mi Padre, mi identidad te la ha revelado mi Padre que está en los cielos. Es decir, ¿quién soy yo, Simón Bar-Jonás? Te lo ha revelado el Santo bendito sea. ¿Cuán bendición es esta sobre ti, Simón Bar-Jonás? Eso es lo que quiere decir Yeshua en el versículo 17. Y entonces, a consecuencia de eso, de Simón Bar-Jonás, Simón Kefa, decir que Yeshua es el Mesías y que Yeshua dice que esta revelación, la identidad de Yeshua como el Mesías, no es provista a través de las palabras de un ser humano, sino de parte de Hashem, que es el que revela la identidad del Mesías. Hay una bendición sobre Simón Kefa a consecuencia de eso y es una autoridad. ¿Y cuál es esa autoridad? Primeramente debemos comprender que Simón Kefa fue una de las figuras importantes en el movimiento mesianista cuando Yeshua partió de este mundo y regresó a Hashem. Y con esto decimos que Simón Kefa fue uno de los pilares, una de las autoridades en el periodo del Segundo Templo. No fue un primer papa, no fue la autoridad máxima, porque vemos que en el Concilio de Jerusalén la última palabra la tiene Jacobo, el hermano de Yeshua. Por consiguiente, él era parte de los pilares, pero no era el mayor. Vemos que Pablo de Tarso habla de Juan, Jacobo y Simón Kefa como los pilares del movimiento mesianista de Yeshua. Ahora, miren lo que Yeshua le dice. Yeshua le dice, yo también te digo a ti que eres Pedro. Pedro en hebreo es Kefa, que significa piedra, roca, en arameo. Y obviamente, basándose en el nombre, le va a dar un sentido a la función que tendría la función que tiene una roca. Yeshua se la va a aplicar a la congregación. No es que Simón Kefa se va a hacer la roca, sino que el nombre de Simón Kefa está relacionado a la función que tiene una persona que se le ha concedido en la oportunidad de ver que Yeshua es el Mesías. Y obviamente, si es llamado para hacer una función dentro del movimiento mesianista Yeshua, pues tendrá una autoridad de parte del cielo. Así que Pedro viene a representar el espectro general de esta idea, que lo vamos a ver en su vida cuando Simón Kefa comienza a enseñar las palabras del maestro. Dice, también yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre Simón Kefa edificará la iglesia. Es lo que está diciendo Yeshua. ¿Qué significa estas palabras sobre esta roca? ¿Qué está sucediendo aquí para que Yeshua diga sobre este fundamento? ¿Qué es lo que quiere decir con la palabra roca? Sobre este fundamento construiré mi congregación. ¿Por qué Yeshua dice eso? ¿Sobre qué fundamento? ¿Sobre el fundamento de Simón Kefa? No. No es el sentido aquí detrás de la idea, sino sobre lo que pasó
La congregación se va a construir basado en lo mismo que experimentó Simón Kefa. A Simón Kefa ningún ser humano le reveló que Yeshua es el Mesías. A Simón Kefa los cielos le permitieron entender que Yeshua es el ungido de Dios. Y ese es el fundamento sobre el cual se construirá la congregación mesiánica. La congregación mesiánica se construirá de acuerdo a lo que está diciendo el maestro de Nazaret. La congregación del Mesías, que es la congregación mesiánica porque es la congregación del reino por venir, la congregación del Mesías se construirá bajo el fundamento de el Eterno revelarle al ser humano que Yeshua es el Mesías. Así que todos los que pertenecen a la familia mesiánica son las personas que Dios le ha permitido ver con sus ojos que Yeshua es el Mesías. Que su fe en la mesianidad de Yeshua no es por las enseñanzas de un ser humano, sino porque ellos, simplemente mejor dicho, sino porque esta persona escuchando el mensaje, el cielo le permite ver que Yeshua es el Mesías. La revelación de Yeshua el Mesías se construye, de Yeshua como el Mesías se construye bajo la apertura que hace Dios a los ojos del hombre, a los oídos del hombre, luego de escuchar el mensaje. Siempre la función del humano está presente, porque el humano es el que transmite el mensaje, pero el humano no es el que convence a nadie, el humano no es el que le da a entender a las personas que Yeshua es el Mesías, sino es el Santo, bendito sea. Este es el sentido de las palabras de Yeshua en este sentido. Ahora, dada la circunstancia que la congregación mesiánica se va a construir bajo ese fundamento, Simón Kefa, que va a ser uno de los pilares, va a recibir una autoridad de parte del Mesías, y esta autoridad es muy importante porque nos va a llevar a entender cómo en el futuro diversos líderes de la congregación mesiánica van a ser levantados con la misma autoridad de parte del Mesías para edificar, para ayudar a que el crecimiento de la congregación siga y a la misma vez se cuiden y se preserven la armonía dentro del cuerpo mesianista. Y vamos a ver el sentido de esa idea en estas palabras. Te daré la llave del reino de los cielos, que significa que te está dando un permiso. Está dando un permiso. Y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos. Yo me acuerdo haber escuchado hace un tiempo atrás que esto significa que en la oración tú atas y desatas y el cielo obedece, y no tiene nada que ver con eso, sino que la congregación mesiánica se va a construir bajo una autoridad que Yeshua le va a dar a los discípulos, donde ellos tendrán el permiso de permitir y no permitir, que es lo que significa atar y desatar. Lo que tú permitas en la tierra te será permitido en los cielos. Lo que tú no permitas en la tierra no será permitido en los cielos. Así va a ser el nivel de autoridad que Yeshua le va a conferir a sus primeros discípulos para la congregación, para la edificación de la congregación. Y esto lo vas a ver, por ejemplo, en el capítulo 15 de los Hechos, en perfecta función, donde se habla qué vamos a hacer con los discípulos, con estas personas que se están uniendo a la congregación del Mesías. Los obligamos a circuncidarse y que guarden a Moisés. ¿Qué hacemos? Y Simón Kefa da su opinión, dice que no deben atarle carga. Los apóstoles se reúnen después de una conversación, llegan a la conclusión de que los gentiles no se les debe obligar a circuncidarse y no se les debe obligar a guardar toda la Torá. Y por razón de esa decisión de ellos, el cielo se lo permite. Y vemos luego la consecuencia directa, donde los gentiles si continúan recibiendo el Espíritu de Dios como la confirmación de la adopción, como parte de la familia mesiánica, pero no tienen las obligaciones que tiene el judío, que nace bajo la circuncisión del pacto del Sinaí. Por consiguiente, lo que es importante estas palabras de Yeshua aquí, porque nos está diciendo que Yeshua le dio permiso a sus discípulos a permitir y a no permitir. Y cualquier persona hoy día que vaya en contra de lo que los discípulos establecieron como fundamento para la congregación mesiánica con la autoridad del Mesías, está traspasando la autoridad de Yeshua, y si traspasan la autoridad de Yeshua, están traspasando la autoridad de Hashem, porque el Mashiach fue enviado
por Hashem. Así que esto es bien importante. Por eso es que esta clase de hoy que estoy dando de 30 minutos es muy importante, porque nos está dando el fundamento para comprender muchas de las decisiones que tomaron los discípulos con respecto a los gentiles y cómo a los ojos de nosotros parecieran ser violaciones a la Torá, pero a los ojos de Hashem no lo son por el permiso. Y usted podría decir, pero es que ¿quién es el Mesías para desafiar a Hashem? Yeshua no está desafiando a Hashem. Yeshua es el mensajero de Hashem. Y de la misma forma que Moisés le habló al pueblo y el pueblo le creyó a Moisés, y nosotros, recibiendo la revelación de Hashem de que Yeshua es el Mesías, es el escogido de Dios, debemos escuchar sus palabras y obedecerle, y a los que Él envía también. Así que, con este comentario de hoy, yo espero que hayan comprendido lo que esto significa y por qué lo traigo, porque vemos que poco a poco las piezas del rompecabezas van encajando y a la misma vez nos lleva a nosotros a tomar decisiones. Realmente, ¿a quienes vamos a obedecer? ¿La autoridad del Mesías y sus discípulos o las autoridades presentes que sus enseñanzas intentan desafiar la construcción de la congregación mesiánica? La congregación del Mesías es una congregación que está fundamentada bajo la revelación de la mesianidad de Yeshua. ¿Y quién es el que revela esa mesianidad? El Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Padre de nuestro Señor. A consecuencia de eso, de esa revelación, cada uno de nosotros que ha recibido esa revelación debemos sujetarnos a la autoridad de los apóstoles. Los discípulos del Maestro recibieron una serie de permisos y mejor dicho, Yeshua le dio una llave, un permiso para ellos dirigir a la congregación mesiánica, respetando el fundamento que recibieron de parte de él, que en ninguna forma se aleja a la Torá, porque si respetamos la Torá tal como ha sido dada, entonces no nos desviamos de la autoridad de los apóstoles. Por ejemplo, para usar un ejemplo, la autoridad de la Torá dice hoy, la Torá dice esta semana en la porción de Tesabé que se debe presentar aceite de oliva machacado para hacer, de las olivas machacadas para hacer el aceite para alumbrar. Hoy en día este precepto no se puede observar porque es el precepto del templo. Por tanto, una enseñanza que intente hablar de un mandamiento, una halajá de hombres, un mandamiento de hombres, de una reinterpretación del texto fuera del fundamento narrado, está en contra de la Torá y por eso choca con el mensaje del Maestro. El Maestro nunca enseñó algo que fuera en contra del fundamento. Yeshua nunca dijo, celebren la fiesta en cualquier parte del mundo a la forma que ustedes quieran. Yeshua no dijo, observen el Shabbat en cualquier parte del mundo a la forma que ustedes quieran. ¿Por qué Yeshua no enseñó eso? Porque claramente la Torá dice cómo y dónde y cuándo se debe guardar esos preceptos, al igual que muchos preceptos adicionales como leyes de pureza e impureza, que por ejemplo vemos el ritual de Netilat Yadayim, que se habla de lavado de mano, que Dios nos ordenó, cuando claramente Hashem no ordenó eso. Hashem le ordenó eso a los sacerdotes y tiene que ver con pureza ritual para servir en el santuario, no tiene nada que ver con la vida fuera del santuario. Bueno, hemos alcanzado la media hora. Quiera Hashem que usted haya encontrado esta clase de media hora bien para su crecimiento y comprensión de las palabras originales del Maestro, y cómo claramente estas no tienen nada que ver con un papado, ni tampoco tienen que ver con atar o desatar en la oración para que Dios obedezca a nuestras peticiones como si Dios fuera el siervo y nosotros el amo. Nada de eso, amigo. Regresemos al pensamiento antiguo, a cómo se entendían las cosas, y de seguro andaremos en el camino bueno. Le hablo Joseph, me despido hasta la próxima. Shalom.